Lo que Dios te ha dicho no se va a cumplir estando tú en el mundo. No se va a cumplir estando tú corriéndole a Dios. Lo que Dios ha dicho sobre ti se va a cumplir en la casa de Dios, en el pueblo de Dios y de rodillas delante de Dios. Desde Villahermosa, La Romana, República Dominicana, el Ministerio Resplandeciente, Pastor José Pérez Polonia, te invita a escuchar una palabra que resplandecerá tu vida, consciente del llamado y la responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios a esta generación. Dios nos bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendecimos al Dios del cielo por esta bella oportunidad que Él nos brinda para estar en su presencia hoy y llegar a todos ustedes con la palabra del Señor, una palabra fresca de aliento y de esperanza. En este momento vamos a estar predicando la palabra del Señor. Estaremos haciendo uso de la misma en el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 28 y 29. Así dice la palabra del Señor en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos bendiga, amado, y Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Hoy queremos ministrar la palabra del Señor bajo el tema COVID no mata el propósito de Dios. COVID no mata el propósito de Dios. En la escritura bíblica que hemos considerado hoy, dice el hermano Pablo que a los que aman a Dios, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a lo que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Por eso siempre predicamos, amado, y enseñamos la importancia de cada persona, de cada hermano de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo, identificar cuál es su llamado, porque identificando cuál es su llamado, podrá llegar al propósito de Dios, podrá llegar al propósito divino, identificando cuál es su llamado. Lo que hemos enseñado y hemos predicado es lo siguiente: no podemos tener personas en las iglesias años sin saber para qué Dios lo ha llamado. Personas cristianos evangélicos que tienen años y ellos no saben para qué Dios lo ha llamado. Ellos no predican, ellos no son salmistas, ellos no cantan, ellos no adoran. Ni siquiera les gusta hacer trabajos físicos en la iglesia. Simple y llanamente asisten a la iglesia y creen que eso lo es todo. No. Nosotros fuimos llamados por Dios con propósito definido. Dice aquí el versículo 28, esto es a lo que conforme a su propósito, al propósito de Dios, hemos sido llamados. Entonces, quiero decir, amado, que Dios nos conoció a nosotros desde la fundación del mundo. Dios hizo planes y propósito con todo y cada uno de nosotros. Nosotros no somos accidentes de la naturaleza. Nosotros no somos alguien que apareció así al azar, a la casualidad o a la coincidencia. No, nosotros somos exactamente producto del propósito y del pensamiento divino. Y al usándolo desde el nacimiento mismo de un individuo, donde hay millones de espermatozoides que pueden fecundar un óvulo y nacer una persona, el hecho de que Dios te haya elegido a ti, me haya elegido a mí dentro de tantas vidas que habían en ese momento, está alumbrando, nos está diciendo que hay un propósito eterno. No fuimos elegidos por Dios a la casualidad. Somos exactamente pensamiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Pero el hecho de que Dios, dentro de tantos hombres y mujeres que tiene el mundo, nos haya elegido a nosotros
para que representemos el reino celestial, para que anunciemos las virtudes de Dios que nos llamó desde la tiniebla a la luz admirable del Evangelio. Esto nos está diciendo que hay planes y hay propósitos eternos con nosotros. Si Satanás, la muerte, el destino, con tantos peligros que hemos pasado, con tantas enfermedades, personas que procuraron nuestra muerte a destiempo y ninguna de esas cosas ha sido posible, nos está diciendo a nosotros que hay un propósito en nuestras vidas, que nosotros hemos sido llamados y que estamos siendo dirigidos por alguien que tiene un poder sobrenatural y que desde el cielo cuida nuestras vidas para que su propósito sea perfectamente consumado y cumplido en nuestras vidas. Dice el hermano Pablo aquí que eso es a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta enseñanza que estoy dando en este momento, quiero decir desde ya que solamente se va a cumplir cuando andamos alineados al propósito de Dios. Si no andamos alineados al propósito divino, entonces esto posiblemente no se cumpla en nuestras vidas. El versículo dice: a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que está diciendo el hermano Pablo es lo siguiente: si fui llamado con el propósito de que yo sea pastor, pero yo no quiero ser pastor, yo lo que quiero es ser chofer de guaguas del transporte público, entonces es muy probable que yo haga mover el propósito de Dios, que yo mismo me salga del propósito de Dios. Pero cuando estoy dentro del propósito de Dios, amado, hasta que el propósito de Dios no se cumple, no hay forma de que un individuo muera cuando anda alineado al propósito de Dios antes de que sea consumado el propósito de Dios en su vida. Santo el Cordero. Dice que el versículo 29, que a los que antes él conoció, a esto también predestinó. ¿Y qué está diciendo el hermano Pablo cuando habla de que antes él no conoció? Ese antes, ¿a qué hace referencia? Ese antes, en este versículo 29, hace referencia a que antes de nosotros nacer, de tener existencia terrenal, antes de que se diera la noticia en el hospital o clínica donde nacimos, que nuestra madre había dado a luz un varón o una hembra, ya Dios nos había conocido en la eternidad. Dice que a lo que antes él conoció, a esto también predestinó. Entonces, ¿a qué hace referencia cuando dice que a lo que antes él conoció? ¿Cómo nos conoció? Dios conoció nuestros corazones, nuestra intención, nuestro pensamiento, nuestros gustos, nuestra dedicación, nuestras debilidades, nuestro servicio al Señor, nuestra fortaleza y todo lo que somos. Ya Dios lo había conocido desde antemano. Entonces dice, a lo que antes él conoció, entonces él lo predestinó. ¿En qué se basa Dios para llamar un hombre al ministerio? A los 5 ministerios que tiene la Biblia y algunos otros ministerios más que no aparecen directamente donde se habla en Efesios capítulo 4 de esos ministerios. No aparecen ahí, pero aparecen en otra parte de la Biblia. Todo hombre que ha sido llamado a ministerio, Dios atiende exactamente al conocimiento de ese hombre a destiempo, o sea, desde la eternidad. Por eso, ningún hombre, ninguna mujer que ha sido llamado al ministerio, a liderazgo y a servicio específico en la obra del Señor, en el reino de Dios, debe decirle a Dios que él no puede. No puede decirle que él no sabe. No debe dejar que las debilidades lo arropen, porque Dios no está inventando contigo, varón. Sierva de Dios, Dios no está inventando contigo. Fue que él te conoció. Conoció tu corazón, tus pensamientos, tu fortaleza, tus debilidades.
Y dentro del grupo, Él te seleccionó a ti. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es perfecto. Es perfecto en Dios y es perfecto sobre cada individuo. Y exactamente Dios elige a cada individuo para un ministerio, para un liderazgo, para un servicio específico en el reino de Dios, porque ya Él estudió todos los corazones. Ya Él vio la intención de la mente y el pensamiento de cada individuo desde la fundación del mundo. Y atendiendo a todas estas cosas, entonces Dios llama a cada individuo a ministerio, a liderazgo y a servicio en el Señor. Fue lo que Moisés le dijo al Señor. Moisés le dijo al Señor: yo soy tartamudo, yo soy gago, yo no sé hablar. Sin embargo, tengo un hermano que es todo un orador, él habla bien, él se expresa perfectamente. Pero Dios le dice a Moisés: no, yo conozco a Aarón y te conozco a ti. Yo fui el que le di la lengua al que habla bien, al que es un orador, pero fui el que le di la lengua al tartamudo y al que no sabe hablar. Entonces yo te estoy eligiendo a ti porque te conocí. Ya Dios había conocido a Moisés desde la fundación del mundo. Como te conoció a ti, como me conoció a mí, como ha conocido a todo y a la mayoría de lo que Él ha llamado al ministerio hoy. Nosotros no estamos en el ministerio, digo, lo que hemos sido llamados de parte de Dios, porque también hay muchas personas en el ministerio que no tienen llamado, sino que fueron enganchados al ministerio por alguna razón. Pero a la gente que Dios llamó, los conoció. Él nos conoció desde la fundación del mundo para llevar a cabo su propósito, para que expandiéramos el reino de Dios en esta tierra. Entonces, Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Es lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Que Él nos eligió desde la fundación del mundo para que fuésemos sin manchas delante de Él. Estoy hablando lo siguiente, amado. Antes que el mundo fuese formado, antes que todas las cosas vinieran a existencia, ya Dios había caminado en el tiempo, ya Dios nos había conocido. En primer lugar, dije que en el versículo 29, esto solamente se iba a cumplir cuando andamos alineados al propósito de Dios. Ahora en Efesios 1:4 nos está enseñando la Sagrada Escritura y el hermano Pablo que Él nos eligió desde la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha delante de Él. Es lo siguiente que está hablando el hermano Pablo. Pablo no está diciendo que los hombres de Dios que han sido y que hemos sido llamados al ministerio, estamos excepto del pecado, que andamos en esta tierra libres de pecado, que no vamos a cometer errores cuando dice que nos eligió para que fuésemos sin mancha delante de Él. No es eso lo que Pablo está hablando en Efesios 1:4, sino más bien Él está hablando de que nosotros hemos sido llamados en el Señor, llamados en Dios, seleccionados desde la fundación del mundo por el Señor, para que nosotros no vivamos en el pecado. Si por alguna razón accidental o por humanidad o debilidad cometemos pecado o errores, debemos de arrepentirnos de inmediato y no dar larga a eso en nuestras vidas, porque hemos sido llamados de parte de Dios para que fuésemos sin mancha delante de Dios. Cuando la ropa blanca se nos ensucia, entonces ¿qué hacemos? Rápidamente, sin darle tiempo a que se manche, la lavamos y la optimizamos para que esté perfecta. Es lo que Pablo está hablando en Efesios 1:4. Si por alguna razón el hombre de Dios, el hombre de ministerio comete algún pecado, cae en el error, debe de inmediato de santificarse, debe de inmediato de pedir a Cristo que limpie sus pecados con su sangre y cambiar de dirección, porque hemos sido seleccionados por Dios específicamente para que seamos sin mancha delante de Él. O sea, el propósito de Dios
desde que Él hizo el mundo, desde antes de la fundación del mundo para nosotros, es que seamos sin mancha delante de Dios. Y esta predestinación de Dios, de Efesios 1:29, y esto que dice de Romanos 1:29 y de Efesios 1:4, nadie puede quitar eso de nuestras vidas. Nadie puede borrar el propósito que Dios tiene con un hombre, con una mujer. Porque esto fue desde la fundación del mundo. No hay fuerza humana que pueda quitar el propósito de Dios sobre una vida. Por eso tenemos hoy el tema: COVID no mata el propósito de Dios. Quiero decirles, estimados hermanos, que hay mucha gente que ha sido llamado de parte de Dios hoy, en este tiempo, que está temblando, que está en miedo, que está consternado por lo que está pasando en el mundo. Hay gente que se mantienen encerrados, no solamente en su casa, sino se mantienen encerrados en su mente, en su corazón, en sus vidas, pensando que COVID-19 de repente puede terminar con su vida. Bueno, esto es si no ha sido llamado al propósito de Dios. Si Dios no te llamó con propósito, si Dios te llamó con propósito específico, COVID no podrá matar el propósito de Dios en tu vida. COVID puede matar la vida, pero no puede matar el propósito de Dios. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: hasta que el propósito de Dios no se cumple sobre un hombre, no hay enfermedad, no hay virus, no hay pandemia, no hay fuerza humana, ni satánica, ni diabólica que pueda separar a ese hombre de la vida terrenal. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados y andan conforme al propósito de Dios, alineados a su perfecta voluntad. Esto es lo que somos sin mancha delante de Dios. COVID no puede matar el propósito de Dios. En enseñanza pasada estuve enseñando y estuve diciendo que Satanás sabe que hay un escudo delante de nosotros y que como él sabe esto, él ataca la intuición de los seres humanos, que es la forma de ver cada situación en la vida. O sea, de cada cosa que yo veo, mi corazón y mis pensamientos van a formular una idea y la van a mandar a mi mente y ella la va a trabajar y la va a enviar a mi subconsciente. Y entonces yo voy a formular una idea de lo que yo vi. Yo voy a formular una creencia que va a ser lo que va a sostener mis pensamientos en torno a esto. Si yo dejo que los pensamientos que se están hablando en el mundo de que COVID puede terminar rápidamente con la vida y yo no veo el propósito de Dios en mi vida, yo voy a pensar que COVID de repente puede agarrar mi vida y puede hacer lo que quiera conmigo. Pero cuando yo sé que yo tengo propósito de Dios, propósito específico, y que tales propósitos no se han consumado, no se han cumplido en el Señor, yo puedo estar tranquilo, porque COVID no puede matar el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Creer la Sagrada Escritura, aumentar mi fe, saber que yo fui llamado, que tú fuiste llamado, pastor, evangelista, apóstol, misionero, líder de la iglesia local, consejero, diácono, que fuiste llamado conforme al propósito de Dios. Y que hasta que tú no cumplas lo que Dios te ha asignado, hasta que tú no cumplas tu asignación en la tierra, COVID, ni ninguna pandemia, ningún virus, ni enfermedad, ni fuerza alguna puede terminar con tu vida. El propósito de Dios en nuestras vidas solamente lo podemos detener, cambiar y quitar nosotros mismos. El hombre en cuestión es el único que puede quitar el propósito de Dios para su propia vida. Bendito Dios. Entonces, esto es lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 3. Cuando el hermano Pablo cita que Dios se disgustó con su pueblo Israel cuando venían subiendo de Egipto e iban a la tierra prometida.
Dice Pablo que se portaron como niños, comieron y bebieron y se sentaron a jugar. Esto es lo que dice el hermano Pablo. Y entonces él dice, por cuanto ellos me tentaron en el desierto, de cierto yo juro que ellos no entrarán en mi reposo. ¿Cuál era el reposo? La entrada a la tierra prometida, donde ellos iban a reposar como nación, iban a vivir perfecto. Pero porque ellos tentaron a Dios en el desierto y lo provocaron a ira, entonces Dios dijo, juro que no entrarán en mi reposo, aunque sus obras estaban escritas desde la fundación del mundo en mi libro. Aunque ya todas esas obras estaban escritas en mi libro, dice el Señor, ahora juro que ellos no entrarán en mi reposo. ¿Quién fue que quitó el propósito de Dios a los israelitas? Específicamente los adultos, que fueron los que no se les permitió entrar a la tierra prometida. No fue de Dios que quitó el propósito de Dios en sus vidas. Fue exactamente esa misma nación que diariamente ofendía a Dios con sus dudas, que intentaban apedrear a Moisés su siervo, que intentaban cada día volverse a Egipto a ser esclavos cuando fueron llamados a libertad. Entonces ellos provocaron a Dios, y por haber provocado a Dios, entonces ellos mismos auspiciaron que el propósito de Dios para sus vidas no fuera consumado, no fuera cumplido. Entonces dice Dios, yo juré no entrarán en mi reposo, aunque sus obras ya estaban escritas en mi libro. Entonces el único que puede quitar el propósito de Dios en su vida es exactamente el individuo en cuestión. Tú eres el único que puede cambiar el propósito de Dios en tu vida y que lo que Dios ha dicho sobre ti no se cumpla. Si Dios ha dicho que va a vivir, que va a ser de larga vida, y tú andas conforme a lo que tú quieres, no conforme al propósito divino como hizo Israel, entonces es posible que tú hagas quitar, que haga borrar el propósito de Dios en tu vida, que fue desde la fundación del mundo y hubo predestinación sobre ti. También tenemos otro ejemplo, que es lo que Dios hizo con el sumo sacerdote Elí. Dios le había dado a Aarón una palabra y le había dicho que no faltará un varón de sus lomos que ministre a Jehová en el altar de Dios. Siempre habrá un varón de los lomos de Aarón que ministrará a Jehová delante de Dios. Pero llegó el momento que le tocó la oportunidad a Elí, y Elí desarrolló un ministerio de sumo sacerdocio delante de Dios. Y entonces, cuando Elí desapareciera, le tocaba a sus hijos suceder a Elí en esa responsabilidad ministerial. Pero rápidamente Elí dejó que la visión de Dios se le escaseara, descuidó el ministerio de sacerdocio que tenía delante de Dios, y en aquellos días la palabra de Dios escaseaba y la visión de Dios también era poca. En ese periodo de tiempo sus hijos se descarriaron y comenzaron a hacer mucho pecado, e incluso en el mismo templo, allí pues ellos convivían con las mujeres que ofrecían algún servicio en la casa de Dios y algunas de las personas que subían a adorar. No obstante a eso, también ellos profanaron el mismo sacrificio de Dios, tomando la carne del sacrificio de forma indebida para su propio uso. Habían leyes que le permitían a ellos, si querían, participar de la carne, pero no de la forma que ellos lo hicieron. Entonces Dios llama la atención a Elí, le dice: Elí, tus hijos andan mal. Y en vez de Elí corregir a sus hijos y separarlo de lo santo hasta que ellos se reivindicaran y se restauraran, Elí simplemente le hizo un comentario a sus hijos: miren, la fama de ustedes no anda bien, la fama de ustedes no está bien.
simplemente le dijo eso y lo dejó que siguieran de forma desenfrenada. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios verifica lo que es esto, lo que Elí le estaba diciendo a ellos. Y cuando ya ellos estaban de una forma que el pecado llegó a la presencia del Señor, entonces Dios determinó juicio. Dios levanta a un profeta y le dice: ve y dile a Elí que yo dije que no faltará un hombre de sus lomos que ministre a Jehová en el altar, pero me arrepiento de eso que dije y nunca yo tal cosa haga, porque él ha honrado a sus hijos más que a mí. Cuando lo llamé a la atención sobre ellos, en vez de él detener a esos hijos y separarlo de las cosas sagradas hasta que se reivindicaran, lo dejó como chivo sin ley. Por lo cual yo corto el ministerio de Elí. Y Elí fue causa de que esa gran palabra que Dios le había dado a Aarón, que no faltará un varón de sus lomos que ministre a Jehová delante de él, que eso se quitara, que ese ministerio se detuviera. Algunas personas dicen que Cristo le restauró el sacerdocio a Elí. Exactamente, no sé hasta dónde esto sea verdad, porque sí lo que sé es lo que dice Hebreos 7, que Cristo es sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Pero lo que estoy enseñando y diciendo es lo siguiente: ellos quitaron de delante de ellos el propósito de Dios. No fue Dios que quitó el propósito de delante de Elí y de delante de sus hijos. Fueron exactamente ellos. Entonces, amado, nosotros fuimos elegidos por Dios desde la fundación del mundo para todas estas cosas. Y nosotros, cuando nacimos, no fue producto de accidente. Fuimos producto exactamente de la perfecta voluntad de Dios, que es lo que David enseña en Salmo 139, en el versículo 7, en el versículo 13, escúcheme, donde él dice: tú me formaste en el vientre de mi madre, y luego mi carne y todas mis cosas se entretejieron y se dieron a conocer en el plano humano, en lo visual. Dice: tú me formaste en el vientre de mi madre. O sea, nosotros somos producto de Dios, y no somos producto de que Dios nos eligió, no, fue que Dios nos dio seguimiento. Dice David: tú me formaste, tú fuiste el que me formaste. Ahora hago yo la pregunta: ¿podrá COVID terminar con lo que Dios formó? ¿Con el propósito de Dios desde la fundación del mundo? Yo no sé hasta dónde usted podrá responder esto, pero lo cierto es que de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura e interpretamos de acuerdo a esto, ni COVID ni ninguna enfermedad en la tierra puede terminar con lo que Dios ha formado y con el propósito de Dios antes de que se cumpla el propósito que Dios tiene sobre cada persona, sobre cada individuo. Entonces, Dios te puso, te eligió dentro de todos esos 4 o 5 millones de vidas que había cuando naciste. Dios te eligió a ti. No es casualidad, no es coincidencia. Luego te formó en el vientre de tu madre. Pero David dice algo más, amado. David en el versículo 16 dice esto. Exactamente. Él dice en el versículo 16: mi embrión vieron tus ojos, y ya estaba escrito en tu libro todas las obras que más adelante fueron formadas en mi vida, sin que falte ninguna de ellas. David acentuó exactamente que había un propósito específico en la vida de él. Que no solamente Dios lo formó, que no solamente Dios le dio seguimiento en el vientre, sino que ya Dios tenía en su libro el propósito de todas las cosas que iba a vivir David, de cada espacio, de cada temporada que Dios había marcado en la vida de David, ya estaban escritas en el libro de Dios. Todo lo que tú has vivido estaba escrito en el libro de Dios.
Antes de Dios llamarte al ministerio, ya tú estabas escrito en el libro de Dios. Las vidas que tú ibas a rescatar del pecado ya estaban escritas en el libro de Dios. Las personas que Dios iba a sanar a través de ti, ministro de Jesucristo, ya estaban escritas en el libro de Dios. Las campañas que damos, los cultos que hacemos, todas actividades eclesiásticas que nosotros damos, todo estaba escrito en el libro de Dios. Así como estaba escrito ya la persona que iba a ser tu compañera, tu compañero, todas las cosas que iban a formarse después de nuestro nacimiento, ya Dios la tenía escrita sin que faltara ninguna de ellas. Entonces, ¿podrá COVID matar el propósito que Dios tiene desde la fundación del mundo y lo que Dios le ha dado seguimiento, lo que Dios ha entretejido y lo que Dios ha formado? No. Ni COVID, ni ninguna enfermedad puede matar el propósito de Dios a destiempo en nuestras vidas. Porque todo lo que tenemos que hacer está escrito en el libro de Dios. Y si lo que nosotros tenemos que hacer no se ha consumado, no se ha cumplido, ni COVID ni nadie puede terminar con el propósito y el llamado de Dios en nuestras vidas. Santo el Cordero. Pero también tenemos que saber lo siguiente, que fue que Dios nos conoció, nos santificó, puso su sello, puso su nombre sobre nosotros y específicamente eligió para nosotros un trabajo específico, que fue lo que Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 1, en el versículo 5 y en el versículo 6. Dios hace nacer a Jeremías, lo forma en el vientre de su madre para un ministerio portentoso en el Señor. Y siendo apenas un niño todavía, Dios lo llama al ministerio para enfrentar a una nación que estaba empedernida en el pecado, gente que eran cabezaduras, que eran tercos. Y Dios llama a Jeremías siendo un niño para que profetice sobre esa nación. Jeremías le dice al Señor: Señor, pero es que yo soy niño. Esa gente que son tan tercos no me van a oír, no van a oír la voz mía frente a ellos, porque yo soy un niño. Yo no tengo camino recorrido, no tengo un título universitario, no procedo del hijo del presidente, yo no soy un príncipe que tenga una voz activa. No me van a oír. Entonces Dios le dice: no digas soy niño, ni que te van a oír. Tú vas a decir todo lo que yo te diga. Porque antes de que tú nacieras, yo te conocí. Y antes de que tú te formaras, yo te santifiqué. Y te había dado ya como profeta a las naciones. Tu ministerio no comenzó en el día de que tú comenzaste como pastor, como apóstol, como evangelista, como salmista, como adorador, como cantor. Tu ministerio fue ideado de Dios desde la fundación del mundo. Y no fue el hombre que te dio como ministro de su palabra al mundo. Quien te dio como ministro de su palabra al mundo fue Dios. Y hasta que no se cumpla la última tilde, la última jota de lo que Dios ha establecido sobre ti, COVID-19 de ninguna enfermedad puede disponer de tu vida. Bendito Dios. Amado, quisiera tomar algunos ejemplos en torno a lo que estoy diciendo. Quisiera exactamente tomar 3 ejemplos. Número 1, David. Número 2, Jesús. Número 3, Pablo. David fue un hombre que Dios tenía planes y propósitos específicos con él, como estoy diciendo, desde la fundación del mundo. ¿Cómo se explica que el hermano David participó en tantas cosas peligrosas y ninguna de ellas pudieron matarlo? La Biblia establece que David guerreaba contra los osos y los leones y le arrancaba las ovejas de su padre de la boca cuando cualquiera de ellos la tomaba. ¿Cómo es que un jovencito, un niño,
puede luchar contra un león. El único que pudo hacerlo en la Sagrada Escritura fue Sansón. Y David luego, ¿por qué? Porque en David había propósitos eternos de Dios. Y cuando tiene propósito de Dios, el león no te puede matar, el oso no te puede matar, porque nadie en el mundo puede matar el propósito de Dios. El propósito de Dios solamente muere cuando es consumado, cuando es cumplido, cuando ya hiciste lo que Dios te encargó, cuando cumpliste tu asignación en la tierra. Pero no obstante a eso, David enfrentó enemigos gigantescos como Goliat. Goliat, de acuerdo a lo que dice la Biblia de su tamaño y de su fortaleza, hacía 5 o 6 veces el pequeño cuerpo que tenía David. En peso y en altura, en fisionomía, superaba por mucho. Sin embargo, David se enfrenta a Goliat con una pequeña onda. ¿Por qué David derriba a Goliat y lo mata? ¿Por qué? Porque Goliat no va a poder destruir el propósito de Dios en un hombre. Goliat podía matar a un hombre natural, pero no podía matar a un hombre sobre el cual el propósito de Dios aflora, sobre el cual el propósito de Dios está en vigencia. No podía matar. Entonces, con una pequeña piedra, David derriba a Goliat y luego le corta la cabeza, porque el propósito de Dios no muere a destiempo. ¿Cómo es que se explica que el hermano David fue perseguido? De acuerdo a como dicen los estudiosos bíblicos, la persecución de Saúl a David duró más de 20 años. Algunas personas dicen que fue alrededor de 40 años. La Biblia no da datos sobre esto, de qué tiempo fue, pero sabemos que fue un tiempo largo, unos años, que Saúl persiguió a muerte a David. Estaba en el mismo país, en la misma región. ¿Cómo se explica que Saúl nunca pudo tomar a David siendo la máxima autoridad de su nación? Es porque Saúl no va a matar el propósito de Dios. Y en vez de David caer en manos de Saúl, Saúl era que caía en manos de David repetidas veces, porque nadie va a poder matar el propósito de Dios. Entonces tú puedes estar tranquilo. Si el propósito de Dios no se ha consumado en tu vida, siervo de Dios, tú puedes estar tranquilo. David fue un hombre que participó en muchas guerras, demasiado guerra. El periodo de tiempo de David se conoce como por 2 razones a saber. Número 1, la época de oro de Israel, porque había mucho oro en la nación, se hizo extremadamente rica. Y número 2, se conoce como el periodo de tiempo de guerra de Israel. Durante toda la gestión de David era guerra, guerra tras guerra, muchas guerras. Y David salía a todas esas guerras, pero ninguna de esas guerras pudieron matar a David. Y la Biblia establece que hubo una guerra tan fuerte que peleó el día entero con una espada empuñada, y que cuando ya se terminó la guerra en la noche, la mano de David se quedó soldada, se quedó pegada a la espada a causa de la sangre que se había coagulado sobre la espada y en la mano de David en aquel día. ¿Cuántos hombres David se llevó por delante en esa guerra? Quizás miles, pero ninguno de ellos jamás pudo matar a David, porque nadie puede matar el propósito de Dios que hay en ti. El diablo no respeta la carne, el diablo no respeta que tú eres un hombre. Nosotros somos hombres común y corriente, como todos los hombres. Y a los que no tienen propósito de Dios, Él hace con ellos lo que Él quiere. El diablo lo que tiene que respetar es el propósito de Dios en tu vida, el propósito de Dios en mi vida. Cuando nosotros conocemos eso, amado, nos vamos a dar cuenta que nada ni nadie va a poder terminar con nuestras vidas antes de que el propósito de Dios sea consumado. Jesús vino con propósito específico a la tierra. Y a Jesús lo comenzaron a perseguir como a Moisés. A Jesús, igual que a Moisés, se mandó a matar todos los niños nacientes pequeños de 2 años.
para evitar que el Salvador se fuera a colar. Asimismo, mataban a todos los israelitas para que no fuera a nacer alguien con una mente salvadora, un salvador entre ellos. Sin embargo, en ese mismo periodo de tiempo, Dios hace nacer a Moisés, porque nadie puede matar el propósito de Dios. Dios encarga a la misma hija de Faraón a criar a Moisés y luego es el salvador de Israel, porque el propósito de Dios no lo mata a nadie. Cuando Cristo nace, se mandan a matar a todos los niños para que dentro de ellos muriera el Salvador. Todos los niños tenían que morir. Sin embargo, en ese periodo de tiempo nace Cristo y Cristo es salvado milagrosamente. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no lo va a matar nadie. A Cristo lo persiguieron. Los fariseos, los saduceos, los reyes de su tiempo lo persiguieron. La misma gente de su tiempo lo persiguieron a muerte. Procuraban su muerte, amado. Buscaban ocasión de cómo acusarle para llevar a la muerte a diario. Y en su misma tierra, Nazaret, su propia gente, una vez le cercaron. Lo llevaron a un lugar alto para despeñarlo por una montaña y que muriera. Pero simplemente el propósito de Dios no se había consumado, no se había cumplido, no era su hora. ¿Y qué dice? Que Cristo se desapareció de en medio de ellos y ninguno se dio cuenta por dónde se fue Cristo. Hasta que Cristo no le llegó su hora, que todo se había consumado, que todo se había cumplido, entonces Cristo no murió, porque el propósito de Dios no muere hasta que se cumpla todo. Por eso Cristo dice una palabra, que esto tiene mucha profundidad, que es la penúltima palabra que Él expresa estando pendiente a la cruz. Él dice, consumado es. O sea, si no se da esta palabra de consumado es, Cristo no iba a morir. Pero Cristo dice, consumado es, diciendo ya todo se ha cumplido. El propósito de Dios fue consumado, fue cumplido. Ya no falta nada. Ahora yo estoy preparado para partir de esta tierra. Entonces dice que posteriormente a esto dijo una expresión, en tus manos encomiendo mi espíritu, y luego murió, expiró. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, nada ni nadie lo va a detener. La tercera persona, y con esto voy a dar por concluida esta enseñanza, es el hermano Pablo. El hermano Pablo había pasado muchas vicisitudes. El hermano Pablo, desde su llamado mismo, los principales sacerdotes del pueblo y los fariseos procuraron matarlo, porque ellos lo enviaron como perseguidor a Damasco, y él regresó de allá siendo uno del grupo de los que él perseguía, siendo un redimido por el Señor. Entonces ellos procuraron matarlo, y fue Pedro y los demás apóstoles que lo ayudaron a escapar y los devolvieron a su ciudad natal, a Tarso. Lo enviaron a Tarso. Milagrosamente escapó el hermano Pablo de esto, pero Pablo fue perseguido siempre, el hermano Pablo fue perseguido a muerte. Bendito Dios. Entonces, a Pablo, en una ocasión en Listra, de acuerdo a Hechos, capítulo 14, versículo 19, él estuvo allí, predicó la palabra del Señor a los perdidos, y esto se fue como en cada lugar donde Pablo iba, con ese gran ministerio, con esa gran unción. Pero dice que a algunas de las personas del pueblo no le agradó la predicación de él, porque la predicación de los hombres de Dios, hay algunas personas que no le va a agradar, no a todo mundo le va a agradar estas verdades. Quien no anda en consonancia de Dios, estas verdades le molestan. Las palabras de la cruz son locura a los que se pierden, pero son vida eterna y salvación a los que escuchan y obedecen la palabra y la voz de Dios. Entonces en Listra, los principales de la ciudad tomaron a Pablo, lo agarraron preso, lo arrastraron, se lo llevaron arrastrado hasta sacarlo de la ciudad, y habiéndolo sacado de la ciudad, allí lo apedrearon.
y lo dejaron por muerto. Una multitud dándole pedrada, sin compasión a Pablo. Y cuando ellos se aseguraron que ya el hombre estaba muerto, lo dejaron y se volvieron a la ciudad. Ahí dice exactamente que los demás discípulos que con él andaban, los hermanos fueron y lo rodearon y oraron a Dios por él. Y sacudiéndose, él se levantó, fue restaurado y volvió con ellos y entró a la ciudad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Las piedras, las enfermedades, Satanás, los demonios, los que te odian, no pueden matar el propósito de Dios en tu vida. Mucho menos COVID podrá matar el propósito de Dios en tu vida hasta que tú no cumpla el propósito de Dios. Eso es lo que estoy diciendo y enseñando. Amado, Pablo habla en 2 de Corintios 11, 23 hasta el 27 sobre los peligros que él había pasado. Bendito Dios. Y él establece ahí las veces que él fue prisionero, las veces que él sufrió naufragio, las veces que él fue náufrago en el mar, las veces que lo rodearon en ciudades para matarlo,